La evaluación de la presión arterial es esencial para el diagnóstico de la hipertensión arterial y por medio de este valorar también el riesgo cardiovascular de los pacientes. Es un método no invasivo para la detección y control de una patología prevalente y con gran impacto en la salud de la población. En los adultos, la presión arterial óptima debe ser de un rango menor a 120 a 129 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica y en un rango menor a 80 a 84 milímetros de mercurio para una presión arterial diastólica. Los valores superiores se clasifican en presión arterial limítrofe, con una presión arterial sistólica de entre 130 a 139 milímetros de mercurio y una diastólica entre 85 a 89 milímetros de mercurio. Se define hipertensión arterial a una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio o a una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Para la toma correcta de la presión arterial se necesita una serie de equipos en donde se usa un estetoscopio de longitud adecuada, un esfigmomanómetro que consiste en un manguito adecuado según el tamaño del brazo del paciente, que este está formado por el brazalete inflable, una pera de goma, una válvula ajustable y una tubuladora flexible. Por último, un manómetro que documenta los niveles de la presión arterial dentro del manguito. La aguja del esfigmomanómetro debe estar siempre en el nivel 0 antes y después de la toma de la presión arterial. Cuando el paciente acude a consulta, debe ser informado que 30 minutos previos a la toma de la presión arterial no debe 1. Tomar café o bebidas con cafeína, 2. Fumar tabaco, 3. Consumir sustancias ilegales, 4. Haber realizado ejercicio físico intenso, 5. Tener la vejiga llena y 6. Padecer dolor intenso. La posición correcta del paciente es fundamental, por lo tanto se debe realizar la medición en un ambiente templado y confortable. La espalda debe estar apoyada, las piernas deben estar juntas y apoyadas al suelo en un ángulo de 90 grados. El brazo del paciente debe estar descubierto hasta el hombro, posicionado y apoyado a la altura del corazón. Debe estar flexionado a nivel del codo. La posición de la mano debe ser en pronación. El manómetro debe estar colocado a la altura de los ojos de la persona que está evaluando la presión arterial. La posición se determina midiendo la distancia entre el olecranon y el acromio. Una vez que se determinó la distancia de dicho brazo, se elige el tamaño adecuado del mango. Se debe estar ajustado de manera confortable, permitiendo que pueda pasar 2 dedos por debajo. Inflar el manguito de forma arbitraria puede correr el riesgo de sobreinflar de manera excesiva. Para evitar esto se debe determinar la medida de presión de obliteración del pulso. Para ello se debe buscar la palpación del pulso radial mientras se insufla el manguito rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio, luego insuflando de a 10 milímetros de mercurio hasta que desaparezca el pulso. Posterior se insufla 30 milímetros de mercurio adicionales hasta detectar la presión arterial a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Una vez que se ha determinado la presión arterial de obliteración, se realiza la toma de la presión arterial. La campana del estetoscopio debe apoyarse de forma suave y completa. Se procede a desinflar 20 milímetros de mercurio por encima de la presión de obliteración. Después se realiza un desinflado de 2 milímetros de mercurio por segundo y a medida que la presión disminuye dentro del manguito, la presión del flujo de la arteria braquial aumenta, creando una turbulencia, lo cual genera los sonidos de Korokov. La fase 2 de los sonidos de Korokov se hacen soplantes. La fase 5 de los sonidos de Korokov no es realmente un sonido, sino el valor en el cual los sonidos desaparecen y determinan la presión arterial diastólica. La fase 2 determinaría la presión arterial sistólica. Para asegurar que se ha determinado la presión diastólica, debe continuarse desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio